Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos empezado la meditación con esa oración introductoria y, en primer lugar, hemos empezado por la señal de la cruz. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hemos dicho. Es la señal del cristiano, pero somos conscientes de que estamos invocando a la Trinidad Santísima, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A nuestro Padre Dios, que tiene todo el derecho a que le llamemos Padre, como nos enseñó Jesús en la oración. Cuando en la Santa Misa rezamos el Padre Nuestro, por lo menos esta mañana me venía a la mente como Cristo nos enseñó. Cristo nos enseña a dirigirnos al Padre, a su Padre Dios, a nuestro Padre. Padre Nuestro. Dirigimos al Padre con esa seguridad de que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, velan por nosotros. Y por tanto están pendientes de nosotros y, claro, ¿quién no entiende esto, que Dios pueda estar pendiente de nosotros? Pues quien no entiende lo que es la palabra amor, que no entiende lo que es amor. Si no se entiende el amor, pues no se entiende nada, porque se vive de egoísmo, se vive de, lo que decía San Agustín, 2 amores fundaron 2 ciudades. Pero nosotros estamos no en el amor propio, sino en el amor de Dios. Y entendemos lo que significa amor de Dios, que nos da la vida, que se nos entrega todo en su Hijo, que vela por nosotros esa asistencia del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso el misterio de la filiación divina es fundamento, y el Señor se hizo ver así a San José María, fundamento de la vida espiritual de las personas del Opus Dei. De todos, en principio. Pero el Opus Dei lo tenemos subrayado de un modo muy, muy claro, muy neto. Dice San Juan, el Señor a todos los que le recibieron, que son los que creen en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni querer de hombre, sino que nacen de Dios. A veces soy un poco repetitivo, pero cuando algo me llama mucho la atención, para bien, pues lo repito. Pero la realidad es que se ha discutido, se ha hablado, se ha dicho, se ha remarcado que todos son hijos de Dios, bautizados y no bautizados. Bueno, pues aquí el Evangelio de San Juan no aparece muy claro, ¿eh? Los que no nacen de la sangre y de la voluntad de la carne y de querer de hombre, sino que nacen de Dios. Y eso es el bautismo, nacen de Dios. Y cuando un profesor de la Universidad Gregoriana publica un libro, que lo valo y que lo ha publicado en inglés, y por lo tanto no puedo adquirirlo, habla en cristología y habla de la filiación divina, el bautismo. Bautismo. Ya después ampliamos bautismo de sangre, bautismo de deseo, pero bueno, eso sería más bien para los niños pequeños, para que no se sientan como desangelados cuando un hermanito suyo ha fallecido en la barriguita de mamá. O bien, pues, los mártires, ¿no? Pero centrándonos en lo esencial, bautismo. Es lo que hay. Por eso, Señor, te damos gracias, porque nosotros, sin merecer nada, absolutamente nada, todo mérito de nuestros padres y fe de nuestros padres, que es lo que le pide la Iglesia cuando unos padres llegan a bautizar, queriendo bautizar, que le bauticen a un niño, pues la fe de los padres. Pero gracias a la fe de nuestros padres,
hemos sido llevados a bautizar y hemos recibido el bautismo. Yo os acogeré, dice la carta de San Pablo, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, anticipándose a la venida de su hija, había dicho Dios, yo os acogeré y seré vuestro padre y vosotros seréis mis hijos y mis hijas. Yo os acogeré. Ese es Dios que nos acoge, que nos abraza, que nos abraza. Éramos incapaces de comportarnos siquiera como buenos siervos por el pecado. Y Dios nos ha hecho por la gracia divina consorte nature, partícipe de la naturaleza divina. Señor, esto no es simplemente, como tú bien sabes, pues un barniz, un tinte. Estoy trabajando con el tinte. No es un tinte, sino es realmente llegar a lo más profundo de nuestro ser. Nuestra alma, claro. Porque no somos solamente cuerpo, somos alma y cuerpo. Solamente se separan por la muerte, claro está, pero alma y cuerpo. Y por tanto, partícipe de la naturaleza divina. El otro día me vino un pensamiento a la cabeza porque estaba leyendo algo, no sé qué era, y hablaba, o alguien me preguntaba, no sé qué era. Total, que me vino el tema de que a los niños, ya me acuerdo, era una entrevista con unos padres, de que a los niños no hay que esconderle la muerte, y que ellos también comprenden lo que significa la muerte de un ser querido, y que por tanto ese ser querido no ha desaparecido. Y aunque vayamos al cementerio a rezar por él, o a dejar allí las cenizas en un columbario, donde sea, pero el ser querido está vivo, sin cuerpo pero vivo. Por tanto, no nos separamos de ellos, ni ellos de nosotros. Seguimos teniendo esa relación familiar también. Por tanto, pues los niños también tienen que entender que el alma permanece después de la muerte. Separada del cuerpo, permanece. Por tanto, la abuelita, es que me venía el caso de una abuelita concretamente, que el niño no era capaz de vivir el duelo de la muerte de su abuelita porque no ha podido despedirse de ella, cosa que me parece lógico que el chaval le haya dolido, ¿no? Porque además tenía una cierta cercanía. Los abuelos, si quieren, son muy cercanos a los nietos, si quieren. Señor, que nosotros no entendamos qué significa el bautismo, que participamos de la naturaleza divina, que estamos llamados a la eternidad, a la santidad. Tanto más cuanto que Dios, para adoptarnos como hijos, dice San Pedro en su primera carta, quiso rescatarnos no con plata u oro, corruptibles, sino con la sangre preciosa del Cordero Inmaculado que es Cristo. Cristo es el que pone en la balanza, a la que celebramos hace unos días, la Virgen de la Merced. Es que entró un tema político, para allá por mi segunda tierra, donde estuve viviendo unos años, en que alguien, no voy a dar nombre de políticos, decía que tenían que ser indemnizados por la esclavitud. Y entonces alguien dijo, bueno, pues que los del norte de África, bueno, moros, que tú quieras llamarle, argelinos, lo que sea, nos indemnicen a nosotros, los españoles, por la esclavitud que hemos pedido, porque los mercenarios surgen por eso, la Orden de la Merced surge para eso, para rescatar al cautivo. Bueno, es un tema político tonto, ¿no? Pero quiero decir, la Virgen de la Merced, ella está poniendo a su hijo en la balanza para rescatarnos, para que seamos divines consorte nature. La filiación divina es una gran alegría, un misterio consolador. Llena toda nuestra vida espiritual porque nos enseña a tratar, a conocer y a amar a nuestro Padre del cielo. Y así colman de esperanza nuestra lucha interior y nos da la sencillez confiada de los hijos pequeños. ¿Cuánto nos cuesta tratar a Dios como un hijo pequeño?
cuando es el mismo Cristo el que nos dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Que los niños se acerquen a mí. Ayer me llamó mucho la atención, estaba celebrando misa, ayer sábado por la tarde, en la parroquia, en la capilla que dependiente de la parroquia, y estaba dando la comunión, y me hizo mucha gracia porque estaba dando comunión uno, otro, y veo que vienen hacia mí, porque además se puso a mi lado otro sacerdote para compartir, dar los dos la comunión. Y la fila era única, con lo cual cuando se abrió la fila, vi que venía hacia mí dos pequeñajos, dos renacuajos, que podían tener 5 y 4 años o 5 y 6 años, niño y niña, muy decididos hacia mí. Yo, pues bueno, ellos venían corriendo como niños que son. Yo enseguida ya capté lo que tenía que hacer y les hice la señal de la cruz a los dos en la frente. Me he acordado hoy porque además, viendo ayer el Papa en ese acto litúrgico, porque fue rosario, pero también fue adoración eucarística por la paz, el Papa, el paseo que hizo alrededor de la cantidad de gente que llenaba la plaza de San Pedro, pues paraba por los niños pequeños, iba haciendo la señal de la cruz, a los niños pequeñitos. Pues allí me vinieron los dos niños corriendo para que le hiciera yo la señal de la cruz. De hecho, les hice la señal de la cruz y no se querían apartar, su madre les apartó para poder que ella pudiera recibir la comunión, ¿no? Pues eso es dejar que los niños se acerquen a mí. ¿Por qué no nos hacemos más niños delante de Dios? Que somos muy poca cosa, que podemos muy poco. ¿Por qué no acudimos con esa realidad que San José María insistía tanto y nos explicaba tanto? ¿Por qué no acudimos con esa confianza? No digo yo que hagamos cosas raras, pero sí ese planteamiento ante Dios de que somos un niño, como dice San José María en Camino. Buscando anécdotas encontré una que, bueno, pues, a ver. Rosario era una mujer pobre que apenas tenía lo indispensable para vivir. Esto lo cuenta este sacerdote de Coruña, que Dios tenga en su gloria, porque ya falleció. Rosario, mujer pobre, un día le entregó al sacerdote de su parroquia una limosna de sus ahorrillos para el culto al Señor, dijo. El cura le dijo, señora Rosario, guarde para usted ese dinero que le hace falta. Usted es pobre y lo necesita. Y le replicó la mujer, yo pobre, señor cura, ¿qué va? ¿Cómo voy a ser pobre si tengo la dicha de ser hija de Dios? Y además soy heredera del reino de los cielos. Ojalá fuesen todos tan ricos como yo. Anécdota catequética, anécdota inventada, anécdota real. Pues si no es real, lo parece. Pues sí, la realidad es esa. Soy consciente de mi riqueza. Soy consciente de lo que Dios me pone, porque ya somos hijos de Dios y herederos del cielo. La herencia, decía San José María, de los hijos de Dios, que a lo que aspiramos. Evidentemente no aspiramos a que nos toque la lotería, ¿no? O que, no sé, pues, voy a decir alguna tontería, pero no la digo. Aspiramos a la herencia de los hijos de Dios. Y esa verdad informará nuestra vida, aprendiendo a tratar a Dios como buenos hijos. Como buenos hijos. La adopción divina hace mucho más que la humana, como bien sabemos. Estaba leyendo el daño que hace a las personas, a todo el mundo, tanto a unos como a otros, los vientres de alquiler, o la adopción subrogada, ¿no? Como quiera llamarle. También se pone el nombre bonito para enmascarar la realidad. Igual que es interrupción voluntaria del embarazo. Siempre se ha llamado aborto, pero bueno. Cambian nombres para que no haya problemas, ¿no? Para que no parezca que aquello es lo que es. Pero realmente, pues, Dios no nos violenta cuando nos adopta. No nos violenta, no nos fuerza, no nos maltrata, no nos obliga a ser
hijos. Dios lo que hace es, pues, irnos transformando en Él. Lo repetimos todos los días en la misa. Cuando el sacerdote echa agua en el vino, que nos transformemos, así como el agua, las gotitas de agua se transforman en vino, que desaparecen, así también nosotros, tú que te encarnaste, que te hizo hombre, que asumiste la naturaleza humana, que nosotros también asumamos la naturaleza divina. Naturaleza divina. Dignos de ser llamados hijos de Dios. Y por tanto, Señor, que aprendamos de ti a vivir como un hijo de Dios, como tú. Por tanto, los sentimientos de un hijo de Dios, los sentimientos de Cristo, las maneras de un buen hijo, llegar a tener para Dios una piedad filial, pues un programa de vida interior para en nuestras normas y costumbres de piedad que sean realmente una manifestación de la oración de los hijos de Dios, del trato con un Padre amoroso. Decía San José María, estas prácticas te llevarán, casi sin darte cuenta, a la oración contemplativa. Brotarán de tu alma más actos de amor, jaculatorias, acciones de gracias, actos de desagravio, comuniones espirituales. Las comuniones espirituales, pues cada vez que los niños de primero, segundo y tercero ahora, pues tienen misa, pues rezan una comunión espiritual, mientras que el sacerdote comulga, con lo cual repito con frecuencia. En la adoración eucarística, el jueves eucarístico también rezamos la comunión espiritual, en la visita comuniones espirituales. Pero, ¿y actos de desagravio cuántos hacemos? ¿Y acciones de gracias? ¿Y piropos a la Virgen? Y decía San José María, y esto mientras atiende tus obligaciones, al descolgar el teléfono, al subir a un medio de transporte, al cerrar o abrir una puerta, al pasar ante una iglesia, al comenzar una nueva tarea, al realizarla y al concluirla, todo lo referirás a tu Padre Dios. Pues eso mismo es lo que nos podemos hacer examen ahora, si estamos refiriendo todo a nuestro Padre Dios. A lo largo del día. Todo. Yo a veces, cuando tengo entrevistas con padres nuevos del colegio o de primera comunión, pues intento mirar al papá y mirar a la mamá a ver a quién se parece el hijo. Es una cosa que me viene espontáneamente a la mente, ¿no? Pensar a quién se parece. A la madre, al padre. Pues si le digo que se parece más a la madre le encanta, ¿no? Pero es lógico. Pero a veces ella misma me dice, no, se parece más a su padre. Porque a veces tiene razón ella. Bueno, es una cosa genética, no depende del querer del padre o de la madre. Parecernos a Dios, a nuestro Padre Dios. Parecernos. Como dice San José María, ¿no habíais observado que en la familia los hijos, aun sin darse cuenta, imitan a sus padres, repiten sus gestos, sus costumbres, coinciden en tantos modos de comportarse? Bueno, eso yo también lo compruebo en mi hermano y en mí mismo. Voy a comprobarlo en mi hermano, veo cosas en mí que no me había dado cuenta de que es parecerse a mi padre o a mi madre. Señor, que me parezca más a tu Padre Dios, a nuestro Padre Dios. Que tengamos esas entrañas de amor. Que de verdad nos demos a los demás como el Padre de Dios se ha dado a nosotros. Porque nos dio hasta lo máximo que tenía, su propio Hijo. Que nos demos a Dios. Que nos demos a los demás. Que imitemos el amor de Dios. Que imitemos ese querer de Dios. Todos sabéis que el trébol es la flor nacional de Irlanda. Yo creo que este año tendríamos que celebrarlo. El día de San Patricio. Pues en algunas festividades, especialmente en la de San Patricio, adornan las casas y las tiendas con esa planta. Incluso suelen llevar a solapas y sus chaquetas no una flor, sino el pequeño trébol. ¿De dónde viene esa costumbre? Pues viene de San Patricio, que empleó en algunos de sus sermones para hablar del misterio de la Santísima Trinidad, pues lo que contemplaba en ese país. El trébol de 3 hojas iguales,
en una sola rama. Aquí en España no se puede utilizar eso porque pues, el trébol, los chavales están un poco perdidos, ¿no? Pero sí en Irlanda. San Patricio, el evangelizador de Irlanda, utilizaba eso para hablar de la Trinidad. Dos maneras de mirar. Mirando la planta, una sola. Mirando las hojas, tres iguales. El único Dios y tres personas en Dios. Una naturaleza única y tres personas distintas. Dios es un Dios único, pero no es un Dios solitario. Como decía San Juan Pablo II en México, Dios es familia. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que también eso, ser familia con los demás. Por eso es tan importante la familia en la sociedad, en la vida de la persona, en nuestras vidas. Porque, como decía San José María, el Opus Dei es milicia y familia. Padre, Hijo y Espíritu Santo, tenemos que invocarles. Invocarles y acudir a Él, con esa confianza, pidiéndole las cosas, acercándonos a Él con tanta confianza, con esa seguridad con la que Cristo nos enseñó a tratar al Padre, no solo por el Padre nuestro, sino también en las veces que se dirige a Él, o en las veces que el Padre se dirige al Hijo. Este es mi Hijo amado. También tú y yo tenemos que escuchar esas palabras del Padre. Y si no las escuchamos es porque no estamos atentos. Estoy seguro, como dice el bautismo de Jesús, que algunos pensaron que era un trueno. O en el monte de la transfiguración, pues a veces no se enteran, a veces no nos enteramos, pero es Dios el que te está diciendo, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, porque Dios, a pesar de nuestros defectos, se complace en nosotros, se alegra con nosotros, se alegra en nosotros. Mi delicia es estar con los hijos de los hombres, porque son mis hijos, esos hijos de los hombres son hijos de Dios, evidentemente se han incorporado a la Iglesia. Ante nuestro Padre Dios no podemos presumir de hijos mayores, como Jesús no lo hace. Incluso cuando en el huerto de los olivos, no se haga mi voluntad sino la tuya. No presume de que ya es mayor, de que él ya sabe lo que tiene que hacer. Lo que hablábamos antes de ese niño que colocan delante de Jesús, San Jerónimo comenta, celebramos hace poco su santo, como este niño que os propongo de ejemplo no piensa una cosa, dice otra distinta, así también vosotros, si no tuvierais tal inocencia y pureza de intención, no podéis entrar en el reino de los cielos. Dice San Jerónimo comentando el Evangelio de San Mateo, que es el pasaje que he dicho, ¿no? Mateo 18. Y San José María nos insistía que seáis muy niños, cuanto más mejor. Os lo dice la experiencia de ese sacerdote que se ha tenido que levantar muchas veces a lo largo de estos 36 años, que largos y que cortos se me han hecho, que lleva tratando de cumplir una voluntad precisa de Dios. Una cosa me ha ayudado siempre, que sigo siendo niño y me meto continuamente en el regazo de mi madre y en el corazón de Cristo, mi Señor. Pues nosotros podemos recorrer ese camino de hijos conscientes que somos hijos. Y nos ejercitamos prácticamente en la sencillez cuando somos sinceros en la dirección espiritual, cuando procuramos lograr el trato con nuestros hermanos cordial, amable, sin familiaridades, pero también sin afectación o engolamiento. Se cuenta que la reina Isabel II concedió el título de Marqués de Castillejos al general Prim y Prats. Tras la ceremonia, un noble rancio abolengo se le acercó y le dijo con cierto retintín: «Marqués, ahora somos iguales usted y yo». El general, que conocía la prosapia de aquel grande de España, le contestó: «No, señor, yo puedo igualarme a aquel de vuestro linaje
que dio inicio al título que vos ostentáis, a aquel antepasado que alcanzó el título. Yo soy igual a vuestro tatarabuelo que ganó la grandeza, no a vos que os habéis limitado a heredarla. Bueno, pues le tapó la boca a aquel señor, que por mucho noble racia abolengo que tenía, lo había heredado. En cambio, el general lo había alcanzado. Nosotros no merecemos alcanzar la dignidad de hijos de Dios. La hemos heredado, si quiere, de Jesucristo, que nos ha transmitido esa naturaleza divina. Por tanto, tenemos que imitar a Jesucristo para ser dignos de la categoría que hemos heredado, de hijos de Dios. Imitar a Cristo en el trato con su Padre Dios, imitar a Cristo en la preocupación constante por las almas, los sentimientos de Cristo, imitar a Cristo pues en la entrega de muerte y muerte de cruz. Acudimos a la Virgen Santísima para que nos ayude a alcanzar la sencillez de los niños, para que sepamos tratar como conviene a su Hijo y después al Padre. Hágase en mí según tu palabra. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.